Bienvenidos a la continuación de la clase virtual de organización de empresas. Existen varias ramas o ciencias a partir de las cuales podemos adentrarnos en el mundo de las organizaciones, en el mundo del management, en el mundo de la administración de empresas o de la gestión empresarial. La economía, por ejemplo, estudia cómo las sociedades administran unos recursos para producir bienes tangibles e intangibles y distribuirlos entre los individuos. Y para ello la economía emplea tanto el método inductivo, se considera como tal aquel que parte de la observación de la realidad para obtener principios generales, como el método deductivo, es decir, aquel que consiste en el empleo de deducciones lógicas extraídas de axiomas a priori sin recurrir a la observación empírica. Para este tipo de investigación, la economía se basa o vale de la cláusula ceteris paribus, la cual consiste en suponer constante todos los factores salvo uno. Por ejemplo, si estamos estudiando la incidencia del precio de los automóviles en la cantidad demandada de los mismos, las demás variables que inciden en la demanda de automóviles, excepto el precio, permanecen constantes. Solo de esta forma podemos analizar el efecto de un cambio en el precio de los automóviles en la cantidad demandada de automóviles. En realidad, o en concreto, lo que nos encontramos haciendo o hace la economía es reducir la complejidad del universo estudiado para poder analizarlo, tratar de describirlo o posiblemente tratar de predecir qué es lo que va a suceder. Esta metodología de investigación no es únicamente atribuible a la economía, y es por eso que la traemos a colación en nuestra clase. Asimismo, en economía, antes que nada se suele empezar por el estudio de cómo las sociedades administran la escasez de recursos. Es a partir de esto como surgen conceptos relevantes sobre la elección del por qué elijo un bien en vez de otro. Conceptos o hechos por demás interesantes si vemos a una empresa como el nexo entre dos polos propios de los seres humanos: la necesidad fundada en deseos y la escasez. Es claro que los deseos humanos potencialmente pueden tener un número infinito, pero los recursos no. Esta dicotomía les abre una puerta de entrada a las empresas. La escasez tiene sus bases en la disparidad entre deseos humanos. Los individuos tratan de cubrir inicialmente aquellas necesidades que son biológicas o primitivas, esto es, las necesidades relacionadas con la alimentación, la vivienda y la vestimenta. De igual manera, los individuos necesitan proveerse de servicios como la asistencia médica, la educación, el transporte. Una vez cubiertas las anteriores necesidades, los individuos se ocupan de aquellas otras que hacen placentera la vida. Si bien el nivel de cobertura de estas dependerá del poder adquisitivo de cada individuo en particular. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Y de esto se tratan nuestras clases virtuales. Se trata de acercarle la mayor cantidad de herramientas fundadas en teorías de diferentes autores para que puedan escapar de la metáfora planteada por Maslow. Si la única herramienta que se dispone es la de un martillo, tenderemos a ver todo problema como un clavo. En la imagen anterior analizábamos la dicotomía que da pie de entrada a las empresas. En esta dicotomía dijimos que una persona
tiene muchas necesidades en un determinado momento. Algunas son biológicas, como lo son el hambre, la sed o mismo la incomodidad, y otras son psicológicas, las cuales surgen de la necesidad de reconocimiento, estima o pertenencia. Una necesidad se convierte en un motivo cuando se activa a un nivel de intensidad suficiente. Es así como un motivo, o también conocido como un impulso, es una necesidad lo suficientemente apremiante como para hacer que una persona busque su satisfacción. Los psicólogos han desarrollado teorías sobre la motivación humana. Dos de las más populares, las teorías de Sigmund Freud y Abraham Maslow, tienen significados muy diferentes para el análisis del consumidor y el marketing. En la teoría de Sigmund Freud, se supone al individuo muy poco consciente de las verdaderas fuerzas psicológicas que moldean su conducta. Consideró que la persona era alguien que crecía y reprimía muchos impulsos, los cuales nunca se eliminan ni quedan bajo un control perfecto, sino que surgen en los sueños, en los lapsus linguae, en el comportamiento neurótico y obsesivo o, en el último de los casos, en la psicosis. Cuando hablamos de lapsus linguae, nos referimos a un error lingüístico o tropiezo cometido al hablar por parte del aparato psíquico inconsciente, parte obviamente de la teoría de Sigmund Freud. Por otro lado, Abraham Maslow intentó explicar por qué los seres humanos se sienten impulsados por necesidades particulares en momentos específicos. ¿Por qué un individuo dedica mucho tiempo y mucha energía a su seguridad personal y otro los dedica a ganar la estima de los demás? La respuesta de Maslow es que las necesidades humanas están ordenadas en una jerarquía, donde las más apremiantes se localizan en el punto inferior y las menos apremiantes en la parte superior. Las necesidades son psicológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización. En esta otra diapositiva podemos ver un poquito más de esta jerarquía de necesidades de Maslow, donde vemos que en la base de la pirámide se encuentran estas necesidades fisiológicas, donde primero el individuo, según esta teoría, intentará satisfacer la necesidad de tener cubierto un techo donde vivir, la posibilidad de tener la alimentación básica cubierta o las cuestiones de higiene mínimas y elementales. Y una vez que ese individuo considere que tiene esas necesidades fisiológicas cubiertas, accederá al segundo escalón y tratará de velar por sus necesidades de seguridad o sus necesidades sociales más adelante, de crear un grupo de personas, de tener amigos, pero no voy a estar pensando en tener, según esta teoría, o realizar o tener nuevas actividades sociales para conocer más gente y conocer nuevos puntos de vista, tener más nuevas amistades o conocer una novia o una esposa, sin antes no tengo cubiertas mis necesidades básicas de la pirámide. Y por último, vamos a encontrar las necesidades de estima, de ser valorado y las necesidades de lo que Maslow desarrolla como necesidad de autorrealización. Este es un constructo bastante complejo que no pretendemos desarrollar en estas clases, pero sí nos interesa contemplar esta pirámide motivacional para poder entender de forma básica cómo es el comportamiento o cómo se puede
bajo una teoría en particular, clasificar el comportamiento de las personas. Retomando un poquito más a los conceptos puramente económicos, podríamos preguntarnos cuáles son los problemas económicos fundamentales de toda sociedad. El hecho de que los factores productivos estén disponibles en cantidades limitadas y que las necesidades humanas sean prácticamente ilimitadas, plantea la inevitabilidad de la elección. Volviendo, tengo recursos limitados, pero deseos infinitos prácticamente. Entonces, entre la conjunción entre estos dos factores totalmente disímiles, vamos a tener que desde el punto de vista económico, a la hora de gestionar un proyecto, a la hora de liderar o ser parte de una empresa u organización, responder preguntas como qué producir, cómo producir y para quién producir. Refresquemos un poco o formalicemos un poco esto que ya venimos adentrándonos sobre modelos económicos. Para tratar de influir sobre la actividad, la economía se debe preocupar de las relaciones causa-efecto, y ello requiere la elaboración de modelos. Los modelos económicos son siempre simplificaciones de la realidad, pero que tienen operatividad en las explicaciones y predicciones que realizan. Un modelo es una simplificación y una abstracción de la realidad que a través de supuestos, argumentos y conclusiones explica una determinada proposición o un aspecto de un fenómeno más amplio. Para entender lo que es un modelo, los que tienen una fuerte introducción a la física o introducción a la física podrían haber tenido algún momento algún profesor que les haya traído una pequeña caja y se las haya dado y les haya preguntado qué hay dentro de la caja. Entonces el alumno lo que generalmente puede llegar a estar haciendo es, al recibir esa caja, empezar a moverla, agitarla y tomar un montón de simplificaciones para teorizar sobre lo que hay dentro de esa caja. En conclusión, lo que seguramente puede llegar a estar haciendo el alumno es crear un modelo físico para tratar de describir o predecir lo que hay dentro de esa caja. Y son simplificaciones. La verdad que no vamos a poder nunca abrir esa caja, pero para tratar de predecir o describir lo que hay dentro de esa caja, vamos a construir un modelo físico o, en nuestro caso, un modelo económico, en base a estas simplificaciones. Por eso es tan importante lo que le dediqué en algunas diapositivas atrás para hablar el tema de ceteris paribus, esta cláusula que nos permite hacer estas simplificaciones de la abstracción que implica la construcción de modelos en base a la realidad. Un modelo de interés a estudiar es el modelo de la frontera de posibilidades de la producción. Este modelo se nutre del concepto del costo de oportunidad. Desde el punto de vista de los ingresos, podemos entender que un profesional activo del sistema productivo posee un ingreso mensual que lo podríamos traducir a un ingreso monetario por hora. Si ese ingreso implica que nuestro profesional gana 100 pesos por hora y a su vez tiene que cortar el césped de su vivienda, es lógico pensar que va a tener que suspender momentáneamente su actividad laboral para realizar dicha tarea. Ergo, sería propio comparar su actividad
con pagarle a otra persona que posea esa misma habilidad y conocimientos en jardinería, y por otro lado también desee, por un importe monetario, realizar la tarea. Hipotéticamente hablando, si el corte de césped demanda 1 hora y lo que cobra el jardinero por hora son 50 pesos, desde la perspectiva del costo de oportunidad, no es conveniente que nuestro profesional realice la tarea de jardinería. Lo conveniente sería que el profesional continúe realizando su trabajo y de los 100 pesos por hora que obtiene de ingreso, destine 50 para contratar a un jardinero. Este análisis vale únicamente para las variables que nombramos. Si amplío mi modelo y entiendo que la jardinería es una actividad recreacional para el profesional, donde él mismo se siente que al realizar estas actividades hogareñas, por ejemplo, baja sus niveles de estrés, nuestro modelo estaría incompleto y la decisión de contratar a un jardinero no sería óptima. Es por esto que en imágenes anteriores de nuestra clase virtual nos apropiamos de recursos propios de la psicología o psicología social, los cuales nos ayudan a entender el comportamiento de los seres humanos. Comportamiento que implica un nivel de complejidad que rara vez es contemplado por los modelos usados en las organizaciones al momento de, por ejemplo, tomar decisiones. Para comprender el modelo de la frontera de posibilidades de producción, vamos a partir de la tabla de posibilidades de producción que vemos en pantalla. La misma está compuesta por la columna opciones, que me permite ver una determinada cantidad de las mismas, la opción denominada A, B, C, D, E, la columna de ordenadores personales, o sea, computadoras, que nuestra fábrica hipotética puede llegar a fabricar o ensamblar, y la columna 3, donde vemos la cantidad hipotética de teléfonos móviles que vamos a poder fabricar o ensamblar. Por último, una última, valga la redundancia, columna que muestra el costo de oportunidad para las diferentes opciones visualizadas. En la opción A vemos que no estaríamos fabricando computadoras y la cantidad posible de ensambles de celulares van a ser de 18. En la opción B estaríamos logrando fabricar, según nuestra capacidad de planta, una computadora, a lo cual deberíamos dejar de producir o fabricar o ensamblar celulares, en este caso, en nuestro ejemplo, en la cantidad de 1, o sea 17. Nos marca un costo de oportunidad de 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si optamos por la alternativa B, estaríamos fabricando una computadora, pero ya no llegaríamos al máximo de celulares, sino que debemos reducir la cantidad en 1 para obtener la capacidad de poder producir o emplear esta capacidad de poder producir una computadora. En la opción C, por ejemplo, estaríamos fabricando 2 computadoras, pero en nuestro ejemplo la cantidad de celulares ensamblados
se reduciría a un total de 14. Por ende, el costo de oportunidad ahora sería, con respecto al anterior, de 3. Obviamente, con respecto a la opción A, sería de la sumatoria de estos dos, o sea, de 4. Les limpio un poco la pantalla para que puedan seguir haciendo el análisis de las diferentes alternativas D y E por su cuenta. Tomen nota que lo que estamos viendo a nuestra derecha es la gráfica que representa estas alternativas, viendo que en este eje están representadas la cantidad de computadoras personales que podemos llegar a fabricar o ensamblar, y en este otro eje la cantidad de teléfonos móviles que nos permite nuestra capacidad instalada de planta realizar. Y de la combinación de ambos podremos tener una producción total de computadoras y celulares. A la luz del modelo que venimos trabajando, podríamos preguntarnos qué es la eficacia, qué es la eficiencia, o incluso para este modelo o para lo que implica la organización de empresas, podríamos dar respuesta a preguntas tales como ¿qué es la productividad física? ¿Qué es la productividad valorizada? Obviamente, una pregunta más genérica sobre qué es la productividad. O si estamos contemplando modelos económicos, ¿qué es la eficiencia económica en base a nuestro modelo? No es mi intención pasar muy por arriba las preguntas que hice recién, pero volvamos por un momento y dejemos en un impasse esas preguntas y empecemos a tratar de responderlas en base a nuestro modelo. En base a nuestro modelo FPP, frontera de posibilidad de la producción. Entonces vemos que por un lado, en nuestro modelo, si estamos en este punto, estaremos despilfarrando recursos, porque estaríamos en una parte de producción donde no estaremos llevando al límite la cantidad de recursos que tenemos disponibles, no estaremos llevando al límite todas las cosas que podemos hacer. Estaríamos dejando de utilizar recursos para hacer o computadoras o celulares. Si estamos en este otro punto, estaríamos en un lugar donde nuestra tecnología de la producción en nuestra hipotética fábrica no nos permite llegar. No tenemos los recursos para poder hacer esta cantidad determinada de celulares y computadoras. Y después va a haber otro recurso en el cual podríamos estar sobre la curva que les acabo de marcar. Si estamos sobre la curva, estamos justo en la frontera. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es una propiedad según la cual la sociedad aprovecha de la mejor manera posible sus recursos escasos. Entonces, podríamos decir que si estamos en esa curva que está marcada en amarillo, estaríamos siendo eficientes. La frontera de posibilidades de producción y el crecimiento económico. ¿Esto qué quiere decir? Nunca vamos a poder hacer más computadoras o celulares de los que nos permite o nos marca nuestro modelo. Hay hechos
que dan lugar a un crecimiento económico? Sí, por ejemplo, una mejora técnica. Si mejoramos técnicamente nuestro proceso o adquirimos una tecnología que nos permita ser más eficaces, hacer lo mismo que hacíamos antes pero en menor tiempo, por ejemplo, vamos a tener un crecimiento económico dentro de nuestra, ahora lo estamos viendo dentro de nuestra industria ficticia, pero imagínense esto extrapolado a todo un país, por ejemplo. Otras cosas, otros hechos que nos permiten lugar a un crecimiento económico es el aumento del capital, el aumento de la fuerza de trabajo o el descubrimiento de nuevos recursos naturales. Si la fábrica mía está emplazada en terrenos en los cuales se descubre que debajo de esos mismos terrenos hay un yacimiento de petróleo, bueno, el tener acceso a la explotación de esos recursos me va a permitir tener un crecimiento económico que lo puedo llevar a mi actividad. Es así como en este modelo podemos ver cómo la curva, la frontera se puede extender para un lado, para el otro o para ambos. Yo puedo optar por incrementar y ampliar la tecnología para la fabricación de celulares o puedo incrementar la tecnología de la línea de producción de computadoras o de ambos. Cuando en imágenes anteriores dimos una respuesta a qué se conoce como eficiencia, específicamente estábamos hablando de lo que se conoce como eficiencia económica desde la perspectiva del modelo FPP. Ahora bien, al hablar de eficacia, no podemos dejar de explicar el concepto de productividad, el cual marca una relación entre insumos, recursos utilizados, y productos o servicios obtenidos. El término de productividad no siempre responde a una única definición, principalmente porque no tiene el mismo sentido para un economista, un político, un sindicalista, un administrador o un ingeniero industrial. Por otro lado, no es lo mismo hablar de productividad de naciones, países o distintos sectores económicos dentro de un país o de empresas. Para fines prácticos y didácticos, se hará una gran distinción entre dos tipos de productividades. La primera se la conoce como productividad física, la cual mide valores en bruto de una misma especie por unidad de tiempo. Ejemplo, kilo de tornillos fabricados en una hora o autos ensamblados por día en una línea automotriz. Al querer formar un valor de productividad más amplio que contemple varias unidades de negocio de una misma firma o incluso la productividad global de un país, se debe afectar estas productividades físicas por un factor de conversión que permita sumar todas las productividades. Este factor generalmente usado es económico y se corresponde con la moneda del país de residencia o la moneda de un país cuya estabilidad cambiaria permita sesgar lo menos posible los valores de productividad física. A esta productividad se la conoce como productividad valorizada. A raíz de todo esto, es lógico ver que la productividad física brinda una mayor información respecto que la productividad valorizada. Tengamos en cuenta que si por mi área de expertise o incumbencias me encuentro en la necesidad de entender o cuantificar cómo es la productividad de una línea de producción determinada, y a esta, para cuantificarla, la afecto por una variable monetaria como puede llegar a ser el peso argentino
y quiero evaluarla con el correr del tiempo, veo que a su vez estoy afectando esta productividad de mi línea con la productividad de la moneda del país. Entonces, supongamos el ejemplo hipotético en el cual durante 5 años consecutivos esta línea de producción hipotética se mantuvo con una productividad constante y yo estoy midiéndola en base a una productividad valorizada, 5 años después, con una moneda que haya sufrido una inflación, en este caso considerable, me estaría marcando un valor de productividad que no refleja la realidad. La realidad en este ejemplo hipotético es que la productividad se mantuvo constante, pero como la moneda sufrió inflación y tuvo en sí mismo otra productividad, estoy afectando mi indicador productividad de la línea por la productividad de la moneda del país de referencia. Hay veces que es imposible o impráctico llegar a obtener una productividad física y es por eso que recurrimos a esta otra productividad. Una forma de aliviar ese sesgo propio de la moneda o de la variable monetaria es cuantificarlo con una moneda más estable, la de un país más estable. Pero igualmente, por más estable que sea la moneda de ese país, a su vez esa moneda va a tener una productividad en sí mismo, dependiendo de las políticas de ese país, supongamos, de las políticas económicas. Y si yo lo que quiero medir es únicamente y evaluar en el correr del tiempo la productividad de mi línea de producción, si estoy recurriendo a una productividad valorizada, voy a tener que tener en cuenta estas deficiencias propias de haber sesgado a mi línea con la productividad de otro país o de otro ente que no está relacionada con mi área de expertise, que no está relacionada con las actividades a la cual me dedico. A lo largo de esta clase nos hemos adentrado con mayor o menor profundidad en muchos conceptos propios de la administración u organización de empresas. Uno de ellos, por ejemplo, fue que nombramos y no profundizamos lo que se conoce como capacidad instalada de planta. Otro que me interesa así desarrollar en este punto, que es muy estudiado desde la economía, pero también para la gestión de las empresas, es el de la especialización. Desde el punto de vista de las empresas, la especialización permite reducir costos y que los consumidores, los potenciales clientes o los actuales clientes, obtengan los productos a un precio más bajo. La especialización tiene lugar cuando los individuos y los países concentran sus esfuerzos en un conjunto particular de tareas, lo que permite que los individuos y los países utilicen de la mejor manera posible sus capacidades y recursos. Fíjense cómo este concepto está íntimamente relacionado con lo que venimos hablando, por ejemplo, de eficiencia. Respecto a la especialización, podemos ver que está también muy vinculado con lo que se conoce como producción a gran escala. La producción en masa o a gran escala, facilitada por la especialización, permite aumentar la relación entre el capital y el trabajo, es decir, el número de unidades de capital por unidad de trabajo, el empleo de nuevas fuentes de energía,
el uso de mecanismos automáticos de autoajuste, la división de procesos complejos en simples, operaciones repetitivas y el uso de fases estandarizadas en la producción. Pero todo esto que me permite adentrarme en la producción a gran escala viene limitado por la extensión del mercado. Solo si hay mercado que absorba la producción es viable trabajar con economías de escala. Y esto trae la necesidad a nivel países de mercados más amplios y da origen, por ejemplo, a lo que se conoce como los procesos de integración económica, muy conocidos desde la perspectiva local como el Mercosur o desde una perspectiva mundial, la Unión Europea. Por el momento, damos por concluida esta clase virtual para continuar en el próximo video con la próxima clase.